Ahí Listo. tú te haces Pero entonces también digamos la idea de esta conversación no es hablarle a la cámara, sino sino a hablar entre nosotros. sí, Sí, o sea, estuviéramos charlando normal. Ah, sí, mejor. Eso. Bueno, listo. entonces, Entonces, de verdad para mí siempre va a ser un gusto venir a su casa. De verdad, yo me siento muy acogido por ustedes porque ustedes son unas personas que con las que cuando yo estoy con ustedes siento como una paz, siento como una liberación. Debe ser porque ustedes son de verdad personas espiritualmente muy bonitas. Digamos, con el matrimonio de ustedes tan largo y todo, lo hace también ser muy bonito y digamos, es muy bonito todo lo que han construido. Digamos, Andrea hace parte de esa construcción Sí. y de verdad me gusta estar acá, me gusta venir acá Construyeron muy bonito, ¿eh? y espero de verdad, después de que nos graduemos y terminemos, seguir una amistad con ustedes. Claro. claro, Porque esa es su la merced, idea. por lo menos con Blanquita, son muy amigas y se han visto 3 veces. Sí, Sí. Pero son muy amigas, Estamos muy bien con su esposa, sí. conllevan muy buena energía. Su Sí. merced don Alfonso es todo un caballero, o sea, eso sí no Muchas se le niega a gracias. nadie. Me parece una persona también que es muy, muy inteligente y pues ya ahí. No sé qué Gracias. pasó con Andrea. No, Bueno, Gracias. Jonathan, pues nosotros también nos place que entre como a la parte de nuestra familia. Las puertas de esta casa están abiertas, muy humildemente, pero ofrecemos de verdad mucho amor. La gente que viene acá siempre siente lo que usted siente. sí, Se sienten acogidos, de pronto así sea un tinto, pero sea es como con ese amor, con ese apego de que son, nosotros con mi esposo siempre decimos son otros hijos más que llegan, como el caso del duelo de Angelito que nos ha dado duro, era un niño también que era muy llegado a la casa, sí. Pues los es niños que- de brillo lo mismo, la comunidad. Es que no es que uno dé algo especial, sino que es espontáneo, no hay que fingir nada, no hay que decir nada, porque no tenemos nada que ocultar. Nosotros somos tan naturales que ofrecemos lo que tenemos, porque es que hay veces que uno trata de ofrecer lo que no tiene y es cuando surge. Entonces nosotros tratamos es de eso, de dar lo que tenemos, lo que somos, simplemente, y eso la gente le ha gustado. Y yo pienso que es lo mejor. Antes nos preocupábamos por dar lo mejor, y entonces estábamos cometiendo un error, porque primero su casa, y luego sí, que si era la taza más bonita, entonces para qué llega. Y los otros en las ollitas que habían todas fundadas. Y eso no es así, eso ya a través del tiempo uno va aprendiendo, la vida le va enseñando que así no son las cosas. Las cosas son tan naturales que uno no tiene por qué fingir ni decir, somos esto. Y no nos da pena decir que venimos de un barrio, o sea, de un estrato menos uno, y fuimos totalmente desconocidos hasta por la misma familia. Nosotros fuimos los arrapastrosos de la familia, la verdad, y no me da pena decirlo. Mis padres, ellos eran unos humildes campesinos, y aquí en la ciudad había los familiares de ellos, de nosotros, lograron desarrollarse un poquitico más, y eso nos apabullaron hasta cierto término. Pero ya luego, después, logramos nosotros, no con estudio, con la misma vida y lo que los libros me enseñaron, porque yo no estudié, los libros sí me enseñaron muchas cosas, y gracias a eso pues yo lo soy, porque yo soy primates. Ni siquiera terminé la primaria, en cuarto de primaria, y luego después estudié unos días, un poquito de bachillerato, pero los libros sí me enseñaron muchas cosas, y hoy en día le doy gracias a eso, porque no es que no haya estudiado, porque eso no se aprende en las universidades. La vida es la mejor escuela, Sí, claro. y he logrado copiarle muchas cosas a la vida, y esos son los que nos han dejado. Pues para mis hijos hubiera querido haber estudiado más para hubiera auxiliarlos, ayudarlos más, pero no, ellos ya me preguntan antes a mí, o yo le digo, eso hace tiempos pasó, y me voy a decir, ya no cuento. Claro, porque ellos ya se instruyeron, entonces yo quedé muy atrás, pero de algo me sirvió. Bueno, no sé si ya empezamos la historia del barrio. Bueno, la idea es como que su merced nos pueda contar un poquito de cómo inició este barrio. O sea, cuál es la historia, dónde se remonta el que tú recuerdes cómo empezó a llegar como la población acá y hace más o menos cuánto. Pues la verdad, lo que yo sé, no estuve en el comienzo totalmente, pero lo poco que he logrado averiguar es que aquí llegó un señor, un José Luis Forero Cordobés, que era el dueño
de todo, un mayor del ejército, y entonces tuvieron ciertos roces con la misma familia y dijeron, eso más bien vendamos esto. Esa finca era una finca de 5, 8 personas más o menos, todos hermanos, pero entonces empezaron a tener problemas y no, que eso vendamos, y empezaron a venderle a cuatro familias, más o menos eran los que componían el barrio, que era la familia Plazas, la familia Rodríguez, la familia Bermúdez la familia Torres. y la familia Gómez, que era mi papá ya. Éramos cinco, Esas sí, 5 personas empezaron a formar el barrio. Luego el barrio, esto era un monte completo, era relativamente, era puro bosque. Y entonces ya hubo la necesidad, se fue llegando más gente ya, entonces dijeron necesitamos vías, necesitamos servicios, necesitamos una cantidad de... Y fuera de eso ya las casitas, ya esos ranchos de bareque que había, ya no eran suficientes, entonces empezaron a decir vamos a construir. Y entre eso mi padre ya empezó, dijo no, vamos a construir, porque aquí era un rancho. Entonces empezó a construir, se compraba el bloque y se quedaba abajo en el río, abajo porque no habían vías. Entonces hasta allá, y tocaba a lomo de mula subirlo. Entonces era en caballo. Tengo dos preguntas. La primera es, la finca o la hacienda del mayor del ejército iba de dónde a dónde. Uy, desde abajo de una arenera que había hasta arriba, lo que mejor dicho era un... Hasta la punta. ¿No? Sí, hasta la punta. Y hacia abajo la arenera, ¿por dónde quedaba? Donde están los apartamentos al recodo del río, Sí. desde ahí. Aquí unos apartamentos que vemos ¿Donde era la ladrillera? Sí, más hacia arriba. arriba, que está sobre la carretera del llano de Villavicencio. Era un molino Ahí, de arena. ahí, Por era eso molino. el barrio se llamó Molinos de Oriente. De Oriente. Ah, Inicialmente era Molinos de Oriente. Así quedó conformado el barrio, y entonces ya el ejército nos regalaba la luz, el ejército también nos daba agua porque no había agua potable. El agua que llegaba ya era por pilas, sí. pilas de gente y una pilita que mandaba, que salía, y entonces tocaba estar pendiente. La gente necesitaba, porque la dejaban por horas. Entonces cuando llegaba el arrume de gente, y eso habían hasta peleas, se colaban. Bueno, eso era terrible. Pero ahí teníamos ese servicio de esa manera, ya entonces ya después fue llegando los demás servicios. Yo me acuerdo que nos tocaba hacer jornadas de vigilancia, porque ya empezaron a extender el cable para las redes de luz, y se lo llevaban, porque la gente, por las necesidades que tenía y no sabían lo que representaba Sí. para nosotros, entonces se llevaban el cable, se lo robaban. Entonces hacíamos turnos durante toda la noche, 2 horas de acá, 2 horas del vecino, 2 horas del otro, hasta que amanecía. Y cuando ustedes llegaron al barrio, o sea, cuando su señor padre o su familia compró acá, ¿cuántos años tenía su merced? Y más o menos para qué año fue que ustedes llegaron acá. Muy bueno, yo llegué, tenía 8 años exactamente, entonces yo 64. hace 60 En el 64. sí, O sea, como En en el 64. 1962. Sí. Más o Sí, menos. pero En es el que 62. mi esposo es nacido en el otro barrio. El de Es muy acá, cerca. igual el todo el Pilar. territorio Tofucho, Es muy pero cerca, otro barrio que- entonces pienso yo que mi suegro escuchó la venta de, como el otro predio era de mi suegra, que fue lo que la mamá le dejó. Entonces él compró lo de él acá. Que le llamó como la atención también lo que siempre pensaban los papás, dejarle lo mejor a los Sí, hijos, claro. ¿cierto? Entonces, pero mi esposo sí ha sido criado Acá. O sea, usted nació aquí en el territorio. No. aquí en el territorio, Aquí sí. en el otro barrio. No, En el pues otro barrio. no en este barrio, pero ¿Sabes? sí en Pero el sí territorio. acá en el Pegado, sector. pegado, claro. ¿Y su pegado. papá, sabe usted más o menos hace cuánto llegó aquí hacia Bogotá? Cuando él llegó a Bogotá, llegó aquí. Sí, llegó, no exactamente aquí, sí, pues relativamente allá en la otra casita, pero eso llegó como en el año 48. En el año Como 48 para el vino Bogotazo. de Boyacá, sí, él venía de Boyacá, y ya se conoció con mi mamá en una fábrica de ladrillo donde ellos Donde está el trabajaban. tubo el ¿Dónde está grande, el tubo ese ese tubo grande? grande. ¿Dónde está Los apartamentos. apartamentos? El Y el Buitrón. ¿Punta Buitrón. del Este? Sí, Eso, Punta del Este. Ahí se Ahí conocieron Se conocieron los papás de él. mis padres, y ya pues de ahí venimos nosotros.
Entonces ya, cuando él compró esto, yo estaba cumpliendo años. Mire, hace poquito miraba la escritura y es de 1954, cuando yo nací. Entonces dijo, vamos a comprarle algo y nos compraron Ay, ¿qué regalas? Sí, sí. Y se casaron. Y se casaron, sí. Y se casaron. Cuando yo nací, él es que se casan. Habían los hijos mayores, pero no se habían casado. Pues nace él y como que el vuelco de la Uy, que familia tuve se ese casan. Y su versión llamaría hace cuánto Bueno, llegó aquí al barrio. Yo soy nacida en el barrio La María, ahí en La María. Ahí por la 11 no sé Sur, por mi dónde, madre era muchacha de servicio. Mi madre también viene desplazada de, o sea, ya queda huérfana de 5 años y la regalan. Entonces mi madre viene, se cría con una familia muy pudiente de Támara y ya lo que crece la señora que le dice es tenerla, la trae aquí para Bogotá. Mi madre vivía ahí en el velódromo del 20 de Sí. julio. Ahí mi madre llega a una de esas casas, como niña criada de sirvientica de la casa. Y se enamora de mi papá. Mi papá es un alemán, él es de Hamburgo, Alemania. Sí. Sí, mi papá lo traen mis abuelos en la Segunda Guerra Mundial. Él fue con el puente de Berlín. O sea, ellos fueron como desplazados de Alemania y llegaron acá. Desplazados, Sí. Y ellos llegaron aquí como refugiados. ¿no? refugiados. Entonces llegan con 3 hijos. ¿Y cómo son sus apellidos? Yo en este momento tengo mis apellidos, pues si quisiera hubiera tenido, pero mi papá es de apellido Palmer, entonces es muy poco, no es Palmera, es Palmer. Palma. Palmer. Entonces mis hermanos sí tienen el apellido de mi papá, pero cuando mi mami pienso yo que queda embarazada de mí, no me dio mi papá el apellido. Mi mamá trabajaba por la 11 Sur Sí. con una familia que son mis padrinos de bautizo. Entonces ya yo era muy grande, ya tenía 16 años y mi papá le decía a mi mamá que porque que si yo era su hija, porque yo no tenía el apellido, que porque se había puesto a registrarme y a bautizarme sin el apellido del hijo, pues yo no lo quiso dar. Entonces me preguntan a mí como ya niña grande de 16 años, ¿quiere que su papá hagamos los papeles para que su papá le dé el apellido? Y le dije, no, si es que es un hombre que casi no me ha dado nada y que lo más mínimo era un apellido y no me lo da. Entonces tuve como el privilegio, siento yo como privilegio de haber dicho, no me lo den. Pero mis hermanos son de apellido Palmer, yo vengo de un apellido Heredia, El de su mamá. el de mi mami. Y ahí pues yo vivo más que todo en el barrio San Blas. Ajá. También pues es en la misma localidad, en el barrio San Blas viví 13 años y ya venimos aquí a Monte Carlo a vivir ahí. Por conflictos entre mi mamá y mi papá nos venimos a vivir ahí y ya se nos da la oportunidad de comprar aquí nomás. Pero Ahorita en muy Monte cerca. Carlo también. aquí En Montes, cerquita lo entonces ahí compré, mi madre compra con mi tía, entre comillas una tía que es una joven que se encuentra con el mismo problema, que son sin papá, sin mamá, sin familia, sí, verdad. y se hacen muy amigas, Sí. de verdad compartimos con ella, entre ellas mi tía, entre comillas mi tía, pero es una mujer que nos dio todo y mi madre también a sus hijas también le dio lo mismo, a mucho amor, mucho afecto. Entonces ya mi mamita compró aquí este lote y ya el señor empieza a botarme la pelota, Echarle los perritos. a echarme los perros, entonces yo ya tomo la determinación que yo ya de estudiar solamente en la primaria y entro a trabajar. Yo entro desde 16 años a trabajar en una notaría, yo trabajé en la notaría 12. Sí. Entonces, en la notaría octava y en la 12, ahí en la notaría octava trabajé y tomo la determinación de seguir estudiando. Me llama como la atención de que yo quiero seguir estudiando. Y estudio, entonces ya con él nos hicimos novios y ya está ahí paró el estudio. Entonces ya nos casamos, ya teníamos 21 años y nos casamos. Y tenemos 51 años, vamos a completar de casados. Vivo desde que ese momento en que yo me caso, me vengo definitivamente para este hogar. Aquí Aquí a esta Sí, casa, a a este vivir con mis territorio. suegros, pues él tenía su piecita y vivimos acá, todos vivíamos, mis cuñadas, mis suegros y una bonita familia. De pronto es eso, que mis suegros son bonitas personas. De verdad que
De pronto eso se me pegó de mis suegros porque conmigo fueron, siempre me decían, es mi hija, es la señora María de esta casa, porque pues yo me casé y ellos me querían muchísimo. Y lo que decían, ellos daban amor y un plato de sopa que se molía en piedra porque aquí no había molino. Sí. Entonces aprendí a moler en piedra el maíz para hacer la mazamorra, que a coger alberjas, que los cubios, mi suegro sembraba cebolla, sembraba papa, pepinos. Y sí, había muchas cositas aquí, había huertas donde se podía uno sostener también de lo Yo que- le copié mucho a él y después Entonces, yo él ya Yo sembraba. sembraba papa, sembraba maíz. El maíz se cogía alberja. la cosecha en diciembre, pero buena mazorca, alberja, cubios, de todo, y vivíamos así contentos. Porque había espacio, no teníamos sino la casita aquí en el centro y a los lados pues Toda la huerta. era el lote, entonces ya Sí. después fueron construyendo y bueno, y el barrio ya después se llamó La Gran Colombia porque la Universidad de la Gran Colombia se le pidió el favor que nos hicieran el levantamiento topográfico. Entonces ellos vinieron, hicieron los planos y ya con las vías, con todo lo que necesitábamos y ellos nos pidieron el favor que si podíamos nombrar el barrio, cambiarle el nombre, que quedara La Gran Colombia. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Molinos de Molinos. Oriente. Este mismo pedazo. Sí, Esta todo parte. esto era. Y digamos, ¿cómo fue esa lucha para la legalización y titulación de todos estos predios? Eso sí fue una lucha tremenda, inclusive nosotros yo hice parte de la Junta de Acción Comunal y cuando hacía parte, porque yo llevo muchos años trabajando en la Junta, entonces hasta ahorita salí este año en estas elecciones, pero llevaba mucho tiempo y cuando yo estaba como, creo que era tesorero, no, era, bueno, delegado, creo que era de Asojuntas, salió la resolución de que era un barrio legal, pero sí luchamos bastante. El barrio se empezó a erosionar porque el alcantarillado que había era un alcantarillado comunitario, hecho por la comunidad. Entonces eran de tubos de grés y como el terreno empezó a ceder, los tubos se desunieron y entonces fue una escalera. Quedó una escalera y el agua se profundizaba y se volvió una masa completamente. De aquí evacuaron mucha gente del barrio, pero ya después se mandaron a hacer unos estudios topográficos y se dieron cuenta de que era problema del alcantarillado. Se solucionó el problema del alcantarillado y ya un poco hubo estabilidad en el barrio y ya se pudo construir más y ya no siguieron sacando gente. Nos construyeron las vías que estaban pendientes, porque eso nosotros teníamos, era solo las principales pavimentadas, pero las otras no les daban presupuesto porque supuestamente tenían que reubicarlos y no fue necesario. Entonces, en un estudio geográfico que se hizo en el año 2014, se comprobó de que el barrio sí tenía estabilidad y se podía invertirle y hacer las nuevas vías y ya. Nuevas vías y nuevas cosas, porque la escuela era una enramadita donde no se podía construir una escuela bonita, donde ya se hacen trabajos comunitarios, ya el salón comunal ya es bien adecuado, como lo ven ustedes, se pinta y de todo, pero no se ha cambiado esa estructura que es un kiosco, es muy bonito. El jardín pues como ya empezamos a tener trabajo comunitario, nos gustaba porque él trabajaba en la junta. Entonces ya lo que era mi persona y eran mis dos hijitos, pues los llevamos a las reuniones de juntas y decían mis hijos a clavar pantalones, mami, a tener hambre aquí mientras que ustedes charlan. Nos empezó a gustar el trabajo comunitario a los dos. Entonces ya la secretaría, en ese entonces era Bienestar Social. Bienestar Social, ofrece jardines a las comunidades. Entonces nos delegan a los dos para sacar ese proyecto adelante y lo hicimos, nos capacitamos, se hacen las encuestas porque se veía la necesidad del barrio tan grande que tenía, niños desplazados porque venían de muchas ciudades viviendo también, venían a vivir acá, niños que quedaban encerrados, niños que aguantaban hambre, que no había quien los cuidara. Entonces nos dan la opción de un jardín social. Y es ese jardín que está ahí a la entrada. ¿El del bosque? El de acá. No, el de acá. Ah, ok. Ese jardín lo fundamos con mi esposo y 12 personas más. Empezamos Sí. con otras 12 personas. El que está acá en las ¿Y ese Ese es lo- de integración social Sí, ahorita? en este momento es de integración social.
Entonces nos dijeron, bueno, entonces hacer encuestas y a formar una asociación. Entonces mi esposo fue presidente de esa asociación, con otro grupo de señores y mujeres, y hacíamos bazares, hacíamos actividades para que nos vieran que sí queríamos trabajar. Sí. Y hacemos el censo y sí hay cobertura para que se abra un jardín. O sea, ustedes Y son nosotros nos fundadores tomamos el jardín. Sí, también. nosotros Es que la idea era mostrar la necesidad. las necesidades ¿Y cómo del mostramos barrio. la necesidad? En ese salón de donde usted lo conoce, estaba sin techo. Sí. Era solamente el círculo. Y entonces allí que hacíamos, pusimos plásticos y se tenían los niños. Ahí se tenían muchos niños del barrio, de estos barrios vecinos. Y entonces venían y miraban, pero vea cómo la intemperie. Y la gente llegaba con una panelita, una bolsa de leche. Todos daban para poder asistir a los niños. Entonces vinieron de bienestar social en ese entonces y se dieron cuenta y vean, necesitamos una casa vecinal, hay la necesidad pero no tenemos. Entonces, ¿qué nos dijeron? Necesitamos un lote. Pues, ¿qué hicimos nosotros? Empezar a hacer rifas, a empezar a hacer bailes. Cada 15 días había un festival bailable en ese salón. Ya se le pusieron el techo y hacíamos cada 8 días, cada 15 días un festival bailable y de ahí cogimos los fondos para comprar ese lote. Y O sea- se tomó la decisión también que cada propietario regalara 2.200 pesitos. Sí, 2.000 pesitos. 2.000 2.000 pesos. pesitos cada mes. cada mes. Yo íbamos todas las noches a golpear los 2.000 pesitos. Los 2.000 pesitos y no los daban. Entonces todos esos fondos se fueron para comprar el predio que está al jardín. O sea, bueno, es que tengo tantas preguntas, perdónate Sí. que ahora son. Es que yo ya tengo que entrar, porque están pasando por sí. Bueno, las últimas preguntas. O sea, ustedes son los gestores del salón, del Jardín. jardín infantil de acá del territorio. Sí, Su merced, ¿cuánto le pagaban cuando? Porque usted era la profe, ¿cierto? Prácticamente. Sí, yo ¿Y cuánto le entré, pagaban? ¿O quién le pagaba? No, nos pagaban, se pagaban cuotas se llamaban cuotas de participación, que era como una pensión, 300 pesos. Se pagaba por niño mensual. Pero 300 pesitos en ese momento era como decir ahorita por ahí 12.000, 15.000 Sí, pesos. sí, O más o sea, menos. con eso su merced no se iba a enriquecer ni llenarse de No, plata. no nos pagaban. Nosotros lo que hicimos fue un trabajo, Voluntario. comunitario, voluntario. nos dieron una Entonces, bonificación, nos daban cada 3 meses una bonificación, a ellas más que todo. Entonces nosotros, digamos, él decía no hay estufa, entonces yo le decía a él, papi, yo llevo la estufa. Entonces yo me llevaba la estufa era de gasolina. Claro, Y yo la llevaba y yo decía, hoy papi, presto la licuadora. Hoy llevo 5 platicos y todas llevamos, nos reunimos 10 mujeres a trabajar y ellos pues nos ayudaban, ¿no? En pues, la parte administrativa, que era ir al bienestar, los cosas que necesitaban. Y nos daban un poquitico de mercado, a veces llegaba un poquito de arroz, pero ese que era lo peorcito que de pronto juntaban, bueno, no sabemos cómo, vencido, pero eso se les daba a los niños y todo. Y así empezamos. Ya como nos dio el tramo, ya nos dijeron que las cuotas de participación podíamos empezar a comprar al mercado. o sea, ahora- Entonces comprábamos el mercadito, íbamos hasta Bastos, íbamos al Costo y se hacía el mercadito con esa plática que juntábamos para el mes. Realmente bonificaciones yo no recibí tantos, muchos años, no. Yo recibí una bonificación de 2.000 pesos en el año, pero porque quedaban de las cuotas de participación Sí, y claro. que éramos lo que dice la bonificación era que nos daban como al grupo que era la asociación. Entonces nos daban que nos acordamos tanto amor que día y eran entre los juntos 5.000 7.000 pesos. pesitos juntábamos entre los dos. Sí. Le daban a él y a mí también, pero como él era de la directiva se ganaba 5.000 pesitos y yo como era la profesora me Sí. ganaba 2.000. ¿Sí? Entonces, pero éramos felices para darle a nuestros hijos. Pero nosotros aquí también tuvimos centro médico. Nosotros tuvimos Aquí arriba. y aquí por cuenta de la Universidad Nacional venía un carro, llevaba a los estudiantes a la Universidad Nacional, les hacían su odontología y los traían nuevamente acá todos los días, porque logramos un presupuesto y ampliamos el centro de salud. Contábamos con un médico todos los días y una enfermera, y aquí teníamos nosotros en el barrio el servicio. Pero mientras tanto los médicos trabajan en el jardín mientras que ellos construyen un sitio allá, que era un sitio donde se guardaba un tanque grande de cocinol.
Entonces ellos montaron, ubicamos ellos para- ya como era de la Junta, él siempre toda la vida trabajan en la Junta, hasta este año no. Entonces se hacían, ¿cómo se hacía? Obras, se llamaba eso. No, es que logramos un presupuesto de AIMIDE, que era un Sí, presupuesto. entonces ahí montaron la estructura, le echaron paredes y una plancha y todo, entonces quedaron consultorios. Pero mientras que hicieron eso, se trabajaba en el jardín. Entonces había el pediatra, había el odontólogo, había el psicólogo, había la nutricionista y el obstetra. Pero mire Eran que- 5 profesionales y nos turnamos en los salones. Entonces, hoy viene el médico, entonces hoy no ocupamos eso, sino que es para atención. Y los papitos de toda la comunidad llegaban a sus atenciones médicas, su vacunación y se hacían visitas domiciliarias. La enfermera hacía todos los días visitas domiciliarias y se nos llevaba y uno aprendía o se llevaba. Claro. A eso se ¿Ibas inclinaba a ella preguntarnos algo? porque ella. Sí, vas a preguntar. que es que me parece muy bonito eso porque yo creo que sin uno saber tantos conceptos o tantos términos, Ujú. pero eso es gestión social, o sea, literalmente ustedes y educación popular, gestión social comunitaria y educación popular, porque es usted ver una necesidad en el territorio, que muchas personas vieron la necesidad, pero ustedes fueron los que fueron más allá y dijeron, tenemos que hacer algo por cambiar el territorio y por ayudar a la población, incluyéndonos a nosotros, o sea, ustedes. Y eso me parece algo muy, muy bonito. Eso sí es gestión social, Sí. no como a veces nosotros que decimos vamos a hacer gestión social pasando un proyecto y no lo ganamos y se acabó todo, pero ustedes sí con las uñas y desde ceros Sí. empezaron a movilizar a la comunidad y eso me parece muy bonito. Y ya Vamos, diga- que eso trasciende. No debería decir esto porque pues, pero eso trasciende, o sea, esto no, no quiero que me esté ahí. Pero parte de que yo trabaje con la comunidad es por eso, lo que dice mi mamá. Mi hermano y yo andábamos en la colada todo el tiempo y mi hermano decía, ay, otra vez ir allá a pelar gin porque no hace uno más nada allá, no sé qué. Pero finalmente uno termina en esto involucrado y mira, o sea, ahí va se va el legado, heredando. Gabriela. Sí, Sigue lo mi hijo también es un buen líder. Mi hijo también Claro. le gusta trabajar mucho, también trabaja mucho con siendo líder acá, en la iglesia, ya trabajan en la iglesia, así ya van demostrando las habilidades Claro, que tienen, ¿no? liderazgo. La última pregunta que yo tengo es, ¿qué pasó en el 2017 acá? Porque Andrea me decía que pasaron una serie de eventos donde de pronto iban a hacer algo que se llamaba el Sendero de las Mariposas. Sí. Ustedes como fundadores, ¿cómo vivieron ese? Pues resulta que nosotros hubo un presupuesto de casi 70 millones, eran 68 millones algo, y fue aprobado y el mismo alcalde y la misma persona que venía a hacer eso dijo ya vamos a empezar desde el Instituto de Ciegos, que ustedes lo conocen abajo, desde allá iban a empezar a hacer un sendero que era una pista de carbón con banquitas, con farolas, para que llegara hasta arriba, lo que es hasta Aguas Claras. Sí. Y eso iba a quedar ya así, de esa manera. Y poco a poco se fue apagando, ya no había el presupuesto. Logramos finalmente que nos hicieran un pequeño caminito, que era cortar el prado 1 metro o 1,50, Mañana pasa. poner un palo ahí por los lados y ya. Eso fue todo. Pero lo que si el hicimos. sendero lo hubieran hecho, hubieran desplazado gente del No, territorio. no, Claro, porque ya sí. era paralelo al río. No era necesario porque ya Pero estaba ya habían todo. desplazado a la gente, ¿cierto? Ya la Sí, habían Sí, gente o desplazado. sea, ya todo estaba inicia desplazada. ahí, en Ah, el ya habían comprado los Ya, predios. claro, Claro. eso fue mucho más O sea, tarde. si hubo desplazamiento. Claro, hubo Sí, desplazamiento sí, que claro. tiene que mostrar el Hasta, y gobierno. mañana debemos ir al lugar donde fue la primera familia que tuvo que ser reasentada. Sí. Y donde inicia el foco, que es Huerto Pía, que es donde justamente ocurre el desplazamiento de esta familia. Y el espacio que queda ahí se vuelve como a resignificar haciendo una huerta. Ajá. Y ahí arranca Huerto Pía. Todos esos espacios los conoceremos. ¿Y saben qué pasó con esas familias? Unos están en Bosa, otros están en varias partes, fueron en reubicados. Santa Libra reubicados, sí. Incluso creo que hay unos allá en Boloria, Bolonia. Colores Sí. de Bolonia. Pero es que es muy difícil porque, digamos, ustedes llevan acá 64 años y Sí. que llegaran que por algún proyecto y ya no pueden vivir acá. Sí. Eso es un impacto, así usted se vaya de pronto para un mejor sector, Mm. pero es que igual ustedes la No, vida la el tienen acá y terruño. todo el proceso que Ah. El hicieron. terruño es algo, no, Sí. nosotros de aquí
No, Nosotros que nos nunca como ese- contemplamos la posibilidad de irnos. No, no. Pero sí nos querían sacar, claro. Pero es que esas acciones populares comunitarias son las que salvan. Y es los que somos servicios. ya hay conformado varios grupos, que eso es lo que lo apoya a uno, o sea, ese trabajo comunitario, ¿no? Es una cadena fuerte que tenemos acá. Y la última pregunta, ¿ustedes conocen Brillo en la Montaña? Mm, ¿Han La escuchado? montaña, claro, claro. ¿Y ustedes, en qué le han aportado ustedes al crecimiento de Brillo en la Montaña? Bueno, yo empiezo a Brillo la Montaña cuando llegan de la alcaldía a ofrecer el servicio con la morenita, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ella empieza y tenemos el contacto en el jardín preciso. El contacto en el jardín, llega ella que va a enseñarle a los niños a danzas. Entonces yo la conecto con la señora Conchita, que ella era de la Junta de Acción Comunal. Entonces ya como que dejo eso porque lo que pasa es que nosotros hacíamos, yo no me acuerdo cómo lo llamábamos, intercambios con la casa del abuelo, porque es que nosotros también trabajamos en la casa del abuelo, que también eso quedó como muy suelto también. Entonces hacíamos los intercambios, lo hacíamos en danzas, entonces los niños bailaban, de pronto ya el rock and roll, pero los adultos bailaban con un bambuco, entonces hacíamos esos intercambios y hacíamos un compartir. Sí. Un día llevaban los abuelitos el refrigerio y otro día nosotros llevamos el refrigerio y apoyamos esa actividad con los abuelos, que hay mucha votación ahí en la casa del abuelo. El mismo jardín se hizo ¿cómo se llama eso? Que lo dejan a uno por 5 años y le tengan toda la dotación. Comodato. Un comodato. Entonces ahí hay mucha ropita, muchas cosas de comodato que daban y nos prestaban para que los niños se disfrazaran de abuelitos, se hacían obras de teatro, títeres, de todo. Éramos muy unidos todos. Entonces ya llega esta muchacha de la alcaldía y entonces la conecto con doña Concha, que es la que es de la Junta de Acción Comunal. Sí, sí, escucha. Y ya empezamos a integrarse Andrea, las niñas, y ya como que ya la señora se va y Andrea pues muy contenta toma como las riendas también de ese proceso, ¿no? Porque a ella le gustaba. Y sigue Andrea con el proceso que ya lleva como 9 años, Andrea con el proceso de 9 años. 9 años con esos niños muy pequeñitos al trabajo con ese trabajo de Brillo de la Montaña y me parece espectacular donde se han rescatado empezando valores, los talentos que tienen los niños, porque hay niños con muchos talentos y que pensar que no los aproveche uno, ¿cierto? Que hay unos cantores, que otros pintan, que otros bailan. Tú no, yo. ¿Y yo ya tengo que exponer o no? No, vamos por cipas y voy a Me avisa porque sí. Listo, pero ustedes en el 2026, ahorita hoy día, ¿cómo le aportan a Brillo a la Montaña? Yo Bueno. tengo la respuesta, pero yo quiero escucharla de A ver, ustedes. amor. Nosotros apoyando a mi hija, que es la directora, en lo que hemos Gracias. podido, acompañándola en Todos, en sí. todos, en la logística, en algunas cuestiones En los refrigerios. económicas. Mm. Eso. Eso Y, no lo quiero escuchar. Ajá. y otra cosa es lo más importante que siempre yo he visto es que antes que profesionales en el arte, personas, esos niños que relativamente van creciendo, son personas diferentes. Ya uno no los ve hablando el idioma que ellos acostumbran, la jerga del pueblo, sino uno diferente, un idioma diferente. Entonces, eso a mí me alegra porque yo digo, son personas que habían podido perderse fácilmente en la droga, en los vicios, pero están bien guiadas y hoy en día ya hay muchos que ya están en la universidad. No, bueno, no muchos, ya hay algunos que ya, ¿por qué? Porque se han sabido llevar, porque han tenido una disciplina muy seguida y muy paralela a lo que es Brillo de la Montaña. Claro. Y eso es muy importante. Claro, porque es que el arte finalmente transforma. O sea, lo que Sí. su merced dice, de pronto los chicos un viernes a las 6 de la tarde, si no existiera Brillo de la Montaña, estarían en la calle, buscando, pensando en otras cosas, de pronto Exacto. hasta en el celular. Sí. En cambio ahora se vuelve un punto de encuentro los viernes en la noche, Sí. de no, vamos allá. ¿Y qué pasa con estos temas artísticos? Que le estamos quitando, estamos salvando vidas. Correcto. Literalmente Exacto, eso es. el arte salva vidas porque Sí. Sí. de pronto
lo que les digo, o sea, de pronto en vez de estar en una banda criminal, están en una banda artística. Es Y correcto. entonces en vez de estar diciendo vamos a robar al norte, vamos a buscar cómo presentarnos en teatros. Exacto. Y yo creo que todo ese resultado de Huertopía, Brillo en la Montaña y todas estas agrupaciones que hay, son el resultado del esfuerzo de personas como ustedes, Sí. que con las acciones comunitarias generan como ese legado, decía Andrea ahorita, esa herencia, porque entonces ya digamos Gabriela es cantante y también es artista, y muy seguramente los que vengan detrás debajo de Gabriela van a seguir, porque es un legado que viene de ustedes, Sí. y de verdad me parece muy bonito el trabajo de ustedes, Gracias. Sí, los felicito. pues que le ha tocado a Andrea con las uñas porque realmente ellos no tienen un apoyo así. Un apoyo constante. No, Sí. no, constante no. Y nosotros realmente, como dice mi esposo, económicamente pues a veces damos algún aportico, pero nosotros tratamos mejor de darles un refrigerio o de pronto un almuerzo. Claro, Darles un almuercito que venga, que se van a reunir. Bueno, mija, ¿qué les vamos a dar a los jóvenes? Otra cosa es que nosotros también ofrecemos ese amor. Como ellos nos dicen que somos los abuelos de Brillo, sí. porque ellos se sienten que sí, son acogidos, son un abrazo. ¿Cómo le fue? ¿Cómo está? ¿Cierto? Eso le faltan a esos niños. Entonces lo que dice mi esposo, los estamos como encaminando a una familia que esos valores tan bonitos sigan. La sigan. retribución quizá para mi hija no le ha representado mucho económicamente, pero el orgullo, La satisfacción. la satisfacción de llevar un grupo con tanto tiempo y dedicada, porque relativamente eso le ha quitado muchísimo tiempo para su estudio, para su trabajo, pero ha logrado superarlo y de verdad que ese es el mayor orgullo. No siempre lo económico es lo mejor, sino la satisfacción de sentirse bien, de ayudar Total. a que esas personas se... A transformar vidas. Sí, Y y ella, Eso, a sí, transformar sí. vidas, esa es la Ella de palabra. pronto a veces transformar vidas, y no monetariamente, sino cambiar, ¿no? Llevar un horizonte muy lejos, que yo sé que a mi hija le va a ir muy bien. Ella va a seguir con su carrera y con su brillo en la montaña, y ella, sus aspiraciones son grandes. Se siente muy orgullosa de esos niños, y la gente ya la acoge, ¿no? Porque al comienzo uno dice, si esta es de la comunidad, ¿qué Sí. podrá enseñar? sí, claro. ¿Cierto? Ya la gente Claro, cuestiona, ¿y reconocido. esta china Ujú. qué? ¿Este de los Gómez qué? Pero cuando ella ya la gente se acerca y le dice, Andreita, ¿puedo mandar mi niño? ¿Puedo mandar mi niña? Mire que usted está formando. O ya los jóvenes dicen, oiga Andrea, hola parcera, ¿puedo meterme a su grupo? Entonces ya, claro, venga, venga, venga. ¿Sí? Todos son Y no bienvenidos. es con fuerza, sino que con una voluntad grande, que ellos lo hacen se sienten muy bien, muy acogidos. Sí, claro. Sí. Igual de todo eso lo vuelvo y lo repito porque es que es muy importante. Estos procesos son el resultado de los esfuerzos suyos de antes, o sea, de cuando empezó el barrio, de cuando hicieron toda la gestión del salón comunal y del jardín. Y ustedes siguen haciendo mucha gestión, porque yo soy de los que cree que, o sea, de pronto los niños sí pueden llegar al proceso de Brillo en la Montaña por lo que puedan aprender artísticamente, pero también poderles brindar una agua panelita con pan es algo importante, porque no conocemos la realidad de los niños. De pronto muchos no comen esa noche, pero llegan a Brillo de la Montaña por su espacio artístico, pero también una Sí. alimentación física. Sí, es que Y anoche eso fue es muy bonita la importante. experiencia de los niños, ¿no? Me dice mi hija, tengo poquita plata, pero ¿qué podemos preparar? Yo le dije, amor, pues una avena, que la avena pues me parece que se nutre con una lechecita. Dijo, ah, sí, con un pedacito de queso, y se repetían, hay más, o sea, no sabemos ayer habían Sí. hartos niños que se habían comido, no Sí, habían comido. total. Y unas niñas decían, profe, yo quiero más, quiero otro poquito. Y eso a veces uno se ablanda porque no quisiera darle mucho, pero lo que podamos, lo que podamos. Hemos abierto los brazos para ellos. Sí. En la finca los hemos llevado ya, y Sí. queremos llevarlos y ofrecer lo que tenemos. Es que eso me acuerda de todo lo que hablan del Nuevo Testamento de Jesús, cuando están recogiendo ofrendas y mucha gente llega con mucha plata. Sí. Y llega la anciana con una sola monedita, que es todo lo que tiene. Y ella dice Jesús, ella es la que más dio porque
no dio lo que le sobraba, sino lo único Lo que único que tenía. tenía, sí. Y creo que eso pasa con ustedes. Sí. O sea, de pronto puede que ustedes no le den bandeja paisa cada 8 días, No. pero dan una guapanelita, nos dan, porque también me han dado, con tanto amor, que vale más que cualquier otra cosa. Gracias. Y de verdad les agradezco por este tiempo, No, por y- todo, y que Dios me lo siga bendiciendo. Bueno, y esta es su Gracias. casa. Don Alfonso. Gracias. Bienvenido a Usted esta muy casa, amable. y su esposa y su hijita. Ah, muchas gracias. No, y muchas gracias por el tiempo.